Último tema está denominado de la resiliencia sísmica a la viabilidad económica. Mi nombre es Fernando Cueto Jiménez y formo parte también de los ingenieros de la empresa Dampo System que suministran este tipo de sistemas y que ya esta presentación va a ser un poco más sencilla de explicar porque ya les dieron una plática introductoria de lo que son los sistemas disipadores de energía y del aislamiento sísmico. Entonces vamos a partir de este conocimiento, de esas dos pláticas, para conectarlo ahora con el tema de la viabilidad económica, que es lastimosamente el tema más importante cuando se tiene que hacer algún proyecto, ya que si no es un negocio, la construcción, pues la edificación no se va a realizar. Pues tenemos que andar compitiendo en costos contra algún otro sistema para poder hacerlo factible. O bueno, este es en el caso de México. Tal vez en Guatemala o en algún otro país, pues sea diferente o tal vez sea igual. Por eso es que esta presentación a veces toma cierta relevancia al ver temas económicos cuando ya sometemos o instalamos este sistema en la construcción. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Este es un video aquí en México, en la Ciudad de México, ¿Tienes para agua? ser actuales. En 2017 se presentó un sismo de arriba de 7 grados de magnitud, donde se generaron cercano a los 50, 60 colapsos en edificios acá en la ciudad. Y aquí vemos uno de los tantos daños que presentó. Aunque tal vez el edificio completo como tal no presentó colapso, el poder usarlo o el poder entrar al edificio después del evento sísmico, pues va a ser muy complejo, dado que se cayó este muro de mampostería. Que el muro de mampostería nos vamos a detener a preguntar por qué fue eh, o por qué se cayó ese muro, si fue fuera de plano, o si no estuvo correctamente desligado, sino nos vamos a centrar en el uso del edificio, que es la operación inmediata. Entonces, este edificio, al no tener colapso, pero al tener eh, estos daños en los elementos no estructurales, pues generan complicaciones en el uso. Pero imagínense si esto no es una casa habitación, que sea un hospital. Entonces, el tener hospitales que estén parados por un tiempo importante, pues eso ya empieza a afectar a la sociedad. Justamente de ahí viene la denotación o la obligación de implementar algún sistema disipador de energía para llegar a condiciones estructurales y condiciones de ocupación que sean mejores que las que actualmente tenemos. ¿Y qué es lo que pensamos o qué es lo que yo pienso cuando hablamos de terremotos? ¿O qué se nos viene a la mente? Son daños, son pérdidas económicas, paros en la economía y que lastimosamente lo que no queremos son pérdidas de vidas humanas, que es algo que no se puede contabilizar o ponerle un precio. El resto pues, es básicamente pérdidas económicas. Pero esto es en la Ciudad de México, es como yo lo comparo. De 1957 se presentó un sismo también de gran magnitud en el 85, es de los más famosos incluso en el mundo, que se presentó en las costas del país. Y finalmente el del 2017 que les comenté. Si se dan cuenta, los tres generaron daños importantes. Esta solo es una fotografía de toda la catástrofe que se presentó en esos tres eventos. Nuestra pregunta que nos hacemos es si ha avanzado en realidad la seguridad de estructuras. Déjenme silenciar. Ahí está. Si recuerdan nuestras clases de diseño estructural, a nosotros diseñar un edificio, el espectro de diseño lo reducimos por lo que le denominamos factor de ductilidad o de sobreresistencia o algún factor de comportamiento sísmico, dependiendo en qué país lo estemos consultando. Nosotros al reducir ese espectro por este factor, lo que estamos haciendo es incentivar o elegir que las edificaciones se dañen. Un valor mayor del factor de comportamiento sísmico será un mayor daño en los elementos estructurales. Entonces están sumamente ligados uno respecto al otro. Y la pregunta va orientada en si hemos avanzado en la seguridad estructural.
dado que yo veo la mayoría de los daños muy similares en cada uno de los diferentes eventos que tenemos. Entonces, es para platicar, para preguntarnos por qué la normativa no ha cambiado. Y aquí en México apenas empezó a hacerse notar ese esquema. Nosotros diseñábamos para condiciones de prevención de colapso o de seguridad de vida, pero nunca le dábamos un enfoque a operación inmediata, que ahorita los que no estén más familiarizados con esos conceptos lo vamos a ver en una gráfica que tal vez pueda quedar más ilustrado. Pues, ¿qué es lo que tenemos? Daños en contenidos, en algunos casos, colapsos, que es lo que no queremos que se presenten. Y un caso curioso que vimos en el sismo del 2017 y que también se ha repetido en Turquía y ahora que fuimos perdón, en Turquía y Taiwán, son los efectos de esquina, edificios que son sumamente vulnerables por su condición en planta y su condición geométrica. Entonces, la diferencia son más de 60 años, no son 60 años para ser muy puntuales, pero los daños se presentan. Tal vez se han mejorado la forma en la que los estudiamos, la forma en la que diseñamos y el material que ocupamos, pero si ven ya por daños en sismos, este es un mapa en donde se ubica geográficamente los daños que se presentaron en cada uno de esos eventos. Antes, en el 57, se presentaron muy pocos colapsos. La mayoría eran grietas o daños menores que se tengan registro. En el 85 es donde se presentaron la mayoría de colapsos que han sucedido. Y en el 2017 también se presentaron muy pocos colapsos, cerca de 60, pero el resto eran daños en elementos no estructurales o en contenidos que hacían que el edificio no pueda ser ocupado después del evento. ¿Por qué? Pues porque se caía la barda de la entrada, porque se rompía algún vidrio, algún cristal. Entonces eso nos ha dicho, nos ha capacitado a los ingenieros para que también diseñemos para estas condiciones y para que se pueda ocupar las instalaciones después de los eventos que van a ser sometidas la estructura en su vida útil. Eh, en México tenemos el que le llamamos el Servicio Sismológico Nacional, que él monitorea estos eventos sísmicos, seguramente en Guatemala hay su símil, y, y se encuentra muy claramente una zona donde se concentran la mayoría de movimientos, que es al sur de México, cerca de Guatemala, y al norte del mismo, ahí por Baja California, abajo de California en Estados Unidos, en toda esa brecha también hay eventos sísmicos importantes. Esto es en 2020, 21, bueno, 21, 20, 19, 18 y finalmente el de 17, que fue los eventos sísmicos fuertes, el 3, que fue el que azotó la Ciudad de México, que es entre 7 y 8 grados de magnitud, y el 1 y el 2, que seguramente ustedes también lo sintieron por la cercanía con Guatemala. Entonces, esto es lo que nos da, o qué es lo que concluimos, pues que México es un país, tanto México como Guatemala es un país altamente sísmico y que tenemos que estar preparados con la mejor soluciones estructurales para poder hacerle frente a esas amenazas. Y si lo hacemos como estadística para México, en promedio de los últimos son 6 años, hemos tenido, hemos tenido en promedio 29.000 sismos por cada año. Entonces, eso nos genera que casi cada 2.3 sismos de arriba de magnitud de 6 y 6.9, y entre 7 y 8.9 hemos tenido en promedio uno un periodo de cada 6 años. Entonces, estadísticamente, y para hacerlo un poco más razonable o para una percepción más sencilla, si dividimos el promedio entre el número de días que tiene un año y las horas, nos resulta que para la ciudad, para México, cada 3.27 horas está temblando. Entonces, esto tal vez sea interesante generarlo para Pero Guatemala, tienes peleas, mire, darle un poco de sensibilidad al usuario, a la sociedad, de ver que es una amenaza que tenemos latente. En cualquier momento puede suceder un evento. Y esto es un video que se grabó de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica para el sismo de Turquía. Aquí el ingeniero Enrique también los acompañó. Pues vean el nivel de desastre que se tiene. O sea, son
de la gran mayoría de casas, pues, todas están prácticamente colapsadas o con daños importantes que requieren ser demolidas. O sea, es un nivel de destrucción, creo que es inimaginable cómo la sociedad puede regresar a esa zona que en algún momento era su vivienda y que ahora ya es prácticamente una destrucción total de los edificios. Uno que otro edificio se mantiene en pie, habrá que ver por qué se mantuvo en pie. Hay casos muy particulares. Sabemos que la ingeniería sísmica y la ingeniería estructural son ciencias que no son exactas, que nosotros estimamos comportamientos, estimamos propiedades. Entonces, al tener tanta variación entre la respuesta incluso de una conexión de concreto a una conexión de acero, una respecto a la otra, al tener tanta amplitud de comportamientos, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues diseñar las estructuras para distorsiones no tan grandes, que es la distorsión, algo asociado al daño. Entonces, si sabemos que en realidad no sabemos nada, tendríamos que limitarlo para evitar este tipo de desastres que se pueden presentar. Esperemos que no, pero en México, pues al tener la brecha muy cerca de la Ciudad de México, hay algunos investigadores que esperan un evento sísmico fuerte y que pues ojalá no me toque estar en la ciudad, pero yo creo que niveles, bueno, ciudades como Guadalajara, Guerrero, Acapulco, pues van a quedar sumamente destruidas porque en su momento el reglamento pues no tenía las condiciones que ahorita actualmente se tiene y que esos edificios no se están actualizando, o sea, ya llevan 60 años de construidos y no, el gobierno no les pide que se actualice para cumplir con la nueva reglamentación. Pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues generar o cambiar nuestra forma en la que diseñamos, ya sea con sistemas de protección o incluso diseños basados en alguna metodología alterna, en desplazamientos, en condiciones de seguridad, para poder mejorar el comportamiento de la misma. ¿Y qué es lo que hemos visto como proceso constructivo? Pues básicamente, este es un edificio muy famoso, no sé a alguno de ustedes si ha venido a la Ciudad de México, enfrente de Bellas Artes, del Palacio de Bellas Artes y de la Torre Mayor, está este edificio que era el edificio de la Nacional, que se construyó en un sentido con marcos de acero, con contraventeos excéntricos y en el otro concéntricos. Se alcanza a ver por aquí la, lo excéntrico que tienen los contraventeos y en el otro lado sí son contraventeos excéntricos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues esta es una plaza por la zona de las más alta plusvalía que tiene la Ciudad de México, que es por Polanco. Tenemos un sistema mixto de marcos de acero embebidos en columnas de concreto y ya aquí evitando las diagonales. Pero seguimos construyendo con el mismo material, con las mismas soluciones, aunque tal vez hemos tenido bueno, hemos tenido avances en que los materiales cada vez están más estudiados, más probados, hay una mayor calidad de los mismos, se tiene un mayor control de ese proceso, entonces sabemos con mayor certeza cuál va a ser su F', cuál va a ser sus propiedades esperadas. También los sistemas estructurales a nivel de laboratorio se han estudiado más, se han hecho muchas pruebas en, en diferentes centros de investigación para ver o para calibrar los modelos o las ecuaciones que nosotros ocupamos para el diseño de estos elementos. Otro aspecto sumamente importante a ilustrar son los llamados aquí en México corresponsables en seguridad estructural, o en algunos otros países le llaman peritos o DRO, directores responsables de obra, que se encargan de supervisar que la obra se esté construyendo acorde al proyecto estructural y por lo tanto ellos serían los encargados de revisar el control de calidad de los materiales, de cómo están los armados, de los detallados y de darle el visto bueno a que el proceso constructivo sea el adecuado. Y finalmente hemos mejorado en los análisis estructurales que tenemos. Antes se diseñaban las edificaciones con marcos en 2D y después se interpolaban para la tercera dirección. Ahora ya tenemos software más poderosos que nos permiten hacer incluso análisis no lineales, que son análisis en donde simulamos con acelerogramas, o sea, donde excitamos la base del edificio y vemos cuál es su comportamiento. Entonces, todos estos avances han sido muy buenos y por lo tanto hemos llegado a tener edificaciones muy seguras. Pero lo que he visto desde que empecé a ejercer la práctica es que
hay algo curioso. Las estructuras que más tienen ojos, o sea, las más importantes son las únicas que se revisan y que se detallan adecuadamente. ¿Ve? Pensemos en hospitales, pensemos en algún edificio de gobierno, alguna escuela, pero la mayoría, que es el mayor umbral de edificios en la ciudad, bueno, yo me voy a centrar en la ciudad, que es donde tengo el conocimiento, o donde yo resido, es edificaciones de 10, de 15 niveles, los cuales se construyen a granel y no tienen tantos ojos como el resto de las edificaciones que le llamamos de importancia alta, o del grupo A, como viene aquí en el reglamento. Pero ¿qué pasa si nos acercamos a las demás profesiones? Por ejemplo, la profesión de las más antiguas, la médica, antes cómo intervenían quirúrgicamente a un paciente, incluso con poca sepsis, no tenían cubrebocas, ocupaban una especie de bufanda, y ahora ya hay cada vez más operaciones asistidas por algún ente robótico, algún ente programado para apoyar al médico todavía. No han sustituido al médico al 100%, pero pues esperemos que en algunas décadas, yo creo que ya va a ser todo robotizado, estos procedimientos. Y para el tema de la industria automotriz, cómo fabricaban antes los carros, era una línea de producción continua, en cada punto había una persona que era la que se encargaba de ensamblar y de colocar las piezas necesarias. Ahora, pues, en una fábrica de carros que es muy famosa, ya todo está robotizado en realidad. Ya nada más está el ingeniero de la planta, el que supervisa que todo esté bien, que de vez en cuando baja a producción para revisar o para cambiar o sustituir alguna pieza que se dañó, pero ya hay un avance importante en estas dos profesiones. Entonces, mi pregunta es si en nuestro sector, o sea, ¿en qué hemos evolucionado? O sea, ¿qué es lo novedoso que se ha presentado o que se ha generado para poder eh, modificar todo el paradigma de la construcción? Me voy a poner un poco técnico. La ventaja de que estoy hablando con ingenieros, entonces ustedes fácilmente lo van a entender. A veces tengo la presentación con estudiantes o con arquitectos que me puedo ir un poco más, me tengo que ir un poco más lento. Pero vamos a definir dos cosas, una que le llamamos la curva de capacidad y otra que le llamamos la distorsión de entrepiso. La segunda estoy seguro que todos la conocen, y la primera tal vez algunos la hayan escuchado, pero no la hayan elaborado, construido en algún momento. La curva de capacidad lo que nos grafica es la fuerza que nosotros necesitamos aplicarle a la estructura para poder deformarla cierta distancia, la distancia que nosotros queramos. Pues imagínense este edificio, el edificio que ustedes quieran de 3 niveles, está en línea discontinua, color negro. Si nosotros le aplicamos una fuerza F1, vamos a tenerla deformada en color rojo. Si nosotros a esa información o esa carga que tenemos la graficamos contra un punto de deformación versus fuerza o cortante, como ustedes le quieran llamar, pues vamos a tener nuestra primera coordenada y tenemos nuestra primera línea para construir nuestra curva de capacidad. Si incrementamos la fuerza F1 a una fuerza F2, lo que vamos a hacer es tener una deformación mayor, sería la deformación de 2. Y si se dan cuenta, en este punto ya empezamos a tener otra pendiente diferente a la primera, que se asocia a que algún elemento fluyó o ya empieza a entrar en su rango inelástico. Que hablamos de entrar en rango inelástico cuando el material ya no se comporta con una relación lineal entre la deformación y el esfuerzo. Por eso es que existe esta pendiente. Entonces podríamos pensar que aquí hay una afluencia de columnas o de traves o de algún muro que tenía el edificio, y por eso cambia su rigidez. Que su rigidez es la pendiente de esta línea. Entonces vean cómo la rigidez 1 contra la rigidez 2 son totalmente diferentes. Y si incrementamos la fuerza a una fuerza F3, por lo tanto vamos a tener un desplazamiento 3. Y aquí sí, bueno, en este ejemplo que les estoy mostrando, podríamos ver 3 puntos. Entre más pasos demos, pues más clara va a ser o más definida nos va a mostrar esta curva. Pero lo que nos ayuda a entender es que a mayor desplazamiento existirá un mayor daño, porque una mayor cantidad de elementos estructurales están fluyendo.
Y esa afluencia de los elementos significa daño. Y para el usuario, para el dueño, significa un costo asociado a su reparación, o incluso si el daño es tal, pues puede comprometer que el edificio sea seguro y que se tenga que demoler. Dependiendo cuánto sea la cantidad de daño que se presente en el edificio, lo podemos nosotros clasificar por su desempeño estructural. A menor daño va a ser operacional, o sea que se puede ocupar después del sismo de gran intensidad. Por eso el edificio está, las ventanas están en amarillo, que significa que hasta incluso hay luz en el edificio, ningún servicio se cortó, ningún tubería, ningún vidrio se rompió, porque así es el diseño del mismo. Y conforme nos vamos acercando a la parte inferior de la pantalla, va a presentarse mayor daño y posiblemente una mayor probabilidad de que se tenga que demoler o que haya presentado un colapso. Entonces vean cómo la prevención de colapso, ¿qué es lo que significa? Que nuestro edificio apenas se va a poder mantener en pie para que salga la gente, pero después de ese sismo de diseño vamos a tener que sustituirlo. Y justamente para esta condición es para la que antes diseñábamos en la norma mexicana. Nosotros diseñábamos para el último escenario, para prevenir el colapso, pero después no nos hacíamos la pregunta, ¿y qué pasa después si se tiene que realmente sustituir el edificio? Bueno, pues ese es un costo que va a tener que absorber el dueño, el inquilino o la persona encargada del edificio. Que creemos que si nosotros controlamos el daño, y ahorita lo vamos a ver, bueno, ya lo vimos en la curva de capacidad, empezamos a asociar daño a desplazamiento. A mayor desplazamiento, mayor daño. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer o qué es lo que tenemos que hacer? Pues controlar, si queremos controlar el daño, tenemos que controlar el desplazamiento. Y si sobreponemos el desempeño estructural o cada una de las clasificaciones en la curva de capacidad que ya sabemos cómo se calcula, pues lo que vamos a tener es esto. Si queremos que nuestro edificio esté en condiciones de operación inmediata, tenemos que estar en el rango antes de que fluya algún elemento estructural. Si queremos estar en ocupación inmediata, que aquí son daños mínimos en el edificio, pero que se puede ocupar después de 1 o 2 horas, vean cómo está justo en el intervalo en donde ya hay una primera afluencia, pero no el resto de fluencias. Seguridad de vida y prevención de colapso ya es donde la curva tiene un mayor desplazamiento y ya llega a su cortante máximo del edificio. Y colapso pues, es donde pierde ya la capacidad y la rigidez es negativa, entonces presenta este comportamiento, bueno, esta caída en la curva de capacidad y por lo tanto eh, se genera el colapso de la edificación. El otro concepto, que es el más sencillo para todos, creo que estamos familiarizados con ello, es la distorsión de entrepiso. Pero la distorsión de entrepiso no es más que la relación o la tasa de cambio del desplazamiento de un nivel anterior a un nivel superior. ¿Cómo lo sacamos? Pues, al sacar la deformación relativa entre un nivel y lo dividimos entre la altura. Esto es una curva de distorsión de entrepiso que ya todos la conocemos. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es asociar el nivel de la distorsión de entrepiso a un desempeño estructural, como lo vamos a ver en pantalla a continuación, que es una prueba experimental allá en Europa que se hizo eh, un test a un edificio de acero con contraventeos excéntricos, se le aplicó la carga y después se asoció el daño que se presentaba en el muñón o en el eslabón de cortante que tenía la edificación. Entonces vean cómo lo voy a empezar a repetir y a describir. Bueno, lo voy a mejor dejar corriendo y les digo. En la parte de arriba se ve la imagen de cómo se va probando la estructura o el espécimen. Una vista lateral, una vista en 3D. Aquí está en la imagen de la inferior de la izquierda el detalle del eslabón. Y en la imagen inferior de la derecha es lo interesante. A esto le llamamos una curva de histéresis. Lo que hace es graficar otra vez el desplazamiento que tiene la estructura contra la carga que se tiene que aplicar. Toda el área bajo la curva es la energía disipada de la estructura, o en este caso, de este elemento que fue el único que se concentró los daños. Entonces, vamos a repetirlo y ya vamos ahora sí cuadro por cuadro. Si se dan cuenta,
En el primer empujón, el eslabón llega a un punto en el que se mantiene lineal y después lo continuamos el video y ya llega a su fluencia. Por eso cambia la rigidez que tenía inicialmente. O sea, al descargar el espécimen, o sea, cuando ya lo llevamos a la primera carga, descargarlo es quitarle la carga y después ahora, en lugar de empujarlo, jalarlo, coloquialmente, o sea, muy burdamente, y vean cómo ya el comportamiento ya es plástico. Aquí hay incluso hasta un deslizamiento y vuelve a subir cuando lo empezamos otra vez a empujar la estructura, ya no regresa a la deformación inicial, sino empieza a tener ya una degradación de rigidez, resistencia y de amplitud en sus curvas de histéresis. Entonces es un comportamiento asociado a este elemento. Vean, voy a video continuar. Ven aquí ya el desplazamiento máximo llegó a los 20 centímetros para en compresión que en tensión. Vean, hasta ahí. Entonces llega un punto en el que ya el elemento ya no tiene la capacidad de resistir más fuerzas. Entonces en ese punto es cuando nosotros decimos que ahí ya la estructura empieza a tener comportamiento que son prevención de colapso o asociado a algún daño que quiera estudiar el investigador en esta prueba. Pero nosotros nos vamos a centrar en la parte de cuál es la distorsión de entrepiso. De la distorsión de entrepiso máxima antes de que ya el elemento no tenga la capacidad, pues son 20 centímetros. Si nosotros dividimos 20 centímetros entre la altura total, que sería 9 metros, nos da una distorsión de 2.2% para ese espécimen, llevarlo a condiciones de prevención de colapso, o sea, momentos antes de que el edificio ya no tenga resistencia ni rigidez adecuada para soportar más fuerza. Y esta es una tabla de que se presenta en la norma técnica complementaria de la Ciudad de México, con la que diseñamos las edificaciones. ¿Qué es lo que nos muestra? Son factores de comportamiento sísmico y las distorsiones límite para estructuras de acero y compuestos. Para esta estructura, si la diseñáramos en la Ciudad de México, es un sistema dual de marcos de acero con contravientos de acero excéntricos, es un Q de 4 y la distorsión máxima es del 2%. Si nosotros, ¿qué significa eso? Si nosotros diseñamos cumpliendo con este límite, estamos cercano al nivel de daño que vimos en esta prueba experimental. Con eso verificamos o con eso nos damos una idea de qué pasa si nosotros cumplimos con el límite que nos pide la norma. Y nos ha tocado muchas veces con algunos colegas que casi siempre diseñan al límite, o sea, si la norma nos dice el 2%, pues ellos se van al 1.999% de distorsión. Pero ahorita ya sabemos que irnos a ese nivel superior que nos da la norma, que son condiciones pues sumamente severas en daño, hablando de daño, si bien el sismo de diseño de la estructura. Entonces la pregunta aquí, que creo que ustedes ya la podían contestar con las sesiones que nos dieron los ingenieros en los días pasados, es, ¿se puede hacer una estructura resiliente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues en lugar de pasar de acá, de prevención de colapso, lo que queremos es estar acá. Y la respuesta es sencilla, sí, sí se puede. ¿Cómo se puede? Controlando los desplazamientos. ¿Cómo lo podemos controlar? Aquí es donde me iré más rápido. Ya saben que es un disipador de energía. Un disipador de energía es un elemento que se adiciona a la estructura para que concentre los esfuerzos o las fuerzas, más bien, del sismo, que son fuerzas externas, las concentre y él sea el que las absorba o disipe esa energía y no se las pase al resto de los elementos estructurales. Un ejemplo muy sencillo es el amortiguador de carro. Si ustedes no tienen amortiguadores en el carro, pues sentirán el golpe de algún bache, de alguna banqueta, si pasan rápidamente. Pero si tienen el amortiguador, pues eso va a hacer que se aminore este problema. Y también en las instalaciones eléctricas tenemos estos elementos que le llamamos, pueden ser resistencias o pueden ser fusibles, donde se descarga, cuando hay una descarga eléctrica, ahí se daña ese elemento y el resto de la instalación pues, no tiene ningún problema, que es justamente este enfoque que le estamos dando a los dispositivos.
Aquí en una animación muy sencilla, pues es básicamente controlar el desplazamiento lateral con estos sistemas, con disipadores, con aislamiento de base, con masas sintonizadas, para mejorar su comportamiento. ¿Qué es lo que hacemos? Es mejorar el confort, mejorar la seguridad estructural, tener una mayor certidumbre en cuál sería el comportamiento, dado que estos dispositivos se construyen o se fabrican en medios controlados. En una fábrica no se hace en sitio, en obra, y eso podría incrementar su incertidumbre. Se sabe cuál es el comportamiento de los dispositivos porque cada uno de ellos se prueba en laboratorio, algo que para las estructuras no se hace. Yo no he visto que se cuele una conexión de más trave columna y que se vaya a mandar al laboratorio para ver si el armado y el albañil que la hizo están certificados. En los disipadores sí es necesario hacerlo, entonces se tienen controles más estrictos, por lo tanto vamos a tener una certidumbre mayor en su comportamiento. Y la reducción del costo, ahorita no la estoy tocando porque esa es la segunda parte de la presentación. Quiero que ustedes eh, se lleven esa como tarea de reflexión si realmente reducimos costos o no. Los más famosos que les presentaron son los contraventos restringidos al pandeo. En Estados Unidos, bueno, Japón, que fue donde se inventaron, se le llamaron BRBs, Booking Restraint Brace, básicamente un contraventor restringido al pandeo. Los disipadores viscosos, como los de carro, son también ya muy famosos. Aisladores de base de péndulo de fricción o elastoméricos, ya va a depender de cada tipo. Y propuestas interesantes como HADAS, TADAS, que son básicamente placas de acero que trabajan en flexión o acortante y en esa zona debilitada disipan la energía. En Japón, que es un país que está muy avanzado en estos sistemas, el 37% de los sistemas que se han implementado son histeréticos. De ahí, entre el 19 y el 20% son de viscosos o de aceite. Entonces, casi se equiparan disipadores viscosos o de aceite con el uso de disipadores histeréticos, por la facilidad. Y aquí en México hemos tenido una mayor aceptación del disipador histerético porque casualmente su diseño se acopla mucho a un diseño tradicional, con modal espectral, con rigideces y con fuerzas, y con eso se hace el diseño o la especificación. Pero también en Japón, que es el país más avanzado o de los países, junto con Chile, también Nueva Zelanda y Estados Unidos, que están en top de edificios aislados, de prácticamente el 2000 al 2020, o sea, en 20 años, se quintuplicó el número de estructuras aisladas. Pasaron de cercanas a las 1000 hasta casi llegar a las 5000. Imagínense, en un país que tiene tantos eventos sísmicos como lo es Japón, pues es casi obligado que se tenga que aislar alguna edificación que sea de gran importancia. El disipador BRB, no me voy a meter tanto detalle porque ya lo vieron con Ernesto. Consta rápidamente de un núcleo de acero que es el que disipa la energía, una funda, y entre la funda y el núcleo hay un mortero, hay un agregado para evitar el pandeo del núcleo en compresión. Pruebas experimentales que se han hecho ya hace algunos años, demostrando el comportamiento que se tiene. Si se dan cuenta, esta comparada contra la prueba experimental del eslabón de cortante que vimos, esta no tiene una degradación tan abrupta y tan fuerte como la tuvo ese elemento. Justamente este es el comportamiento que nosotros deseamos tener para evitar fallas frágiles o algún comportamiento no deseado, pero que sí disipe la energía, porque estas son más amplias que ese comportamiento histerético que vimos y no se degrada la resistencia de un paso a otro. ¿Cómo se ven? Pues así ya se ven. Estos son BRBs que están en el norte del país, son de 7 metros de largo y podemos ver la escala de una persona de unos 70, son prácticamente casi 4 o 5 metros de alto de esta crujía. Se pueden poner de ese tamaño o más pequeños, ya va a depender. Otros, otras propuestas que se han hecho en empresas son estas placas muy similares como a las asadas y a las tadas en flexión, nada más que aquí las ponemos en serie para disipar la energía. Pues su comportamiento histerético igual que el del BRB, ¿no? Tiene comportamiento bastante estable, bastante amplio, que es lo que se busca en estos sistemas. Y el aislamiento de base, lo que se hace o la conceptualización básicamente es entre la base rígida que siempre diseñamos edificaciones y la condición ideal que tendríamos
Si no queremos daño por sismo, que sería la condición perfecta, que el edificio esté levitando y que no se entere que se está temblando. Pero pues eso aún no se ha desarrollado, entonces tenemos que encontrar un punto intermedio, una condición en donde no sea la base rígida, pero tampoco se esté suspendido, sino más bien un elemento que se le adicione abajo de la estructura para poder desplazarse debido a que la rigidez de este elemento es muy baja. Entonces eso hace que tenga deformaciones controladas y que la estructura ni se entere. Un video de cómo se colocan, vean a nivel de cimentación, estos son los dispositivos, los aisladores, de ahí se desplantan los dados y las traves para llegar al primer sistema de piso, y lo que hace es desacoplar el movimiento del suelo con el de la estructura. El suelo se mueve junto con lo que está abajo del aislador y la estructura ya se mantiene en condiciones de operación inmediata. Una prueba de un hospital en California, donde se comprobó el comportamiento de un edificio sin aislamiento. Pues vamos a ver cómo empieza la prueba experimental, la prueba del laboratorio. Ahí se empieza a ver cómo se empiezan a mover los componentes. Hablando de un hospital, pues estadísticamente y de acuerdo con algunos análisis que hizo el doctor Reynoso de aquí del Instituto de Ingeniería menciona que entre el 5 hasta el 12-13% del costo total de un hospital es la estructura. El resto son los componentes que están dentro de. Entonces, imagínense el nivel de devastación y de pérdidas económicas si hay daños en todo lo que hay al interior del hospital. Entonces, esta fue la prueba. Esta es una prueba sin aislamiento. Daños típicos que hemos visto en sismos, para los que hemos tenido la fortuna de hacer levantamientos por sismo. Vean cómo ya parece que no puede haber un colapso, pero sí hay daños importantes al interior. Entonces, imagínense si la estructura se mantiene en pie, tal vez para nosotros sea un éxito, pero para el dueño que tenga que volver a desembolsar otro 80% del costo de los, pues él lo va a catalogar como que no fue un éxito, porque vean cómo se presentaron esos daños en esas pruebas. ¿Qué es lo que se hace con aisladores? Pues tan sencillo como eso. De un lado es aisladores con aisladores y del otro sin aisladores. Vean cómo uno sí se mueve, pero prácticamente es imperceptible el movimiento. Incluso, bueno, sí es perceptible más bien, pero es mínimo contra el otro que no tiene aislamiento. Entonces, lo que hicieron fue primero probarlo sin aisladores, después montarlo en los aisladores para ver su comportamiento. Se puede también implementar en rehabilitaciones estructurales, que lo que se hace básicamente es apuntalar las columnas, cortarlas y colocar el aislador al interior de la misma. O sea, ya son procedimientos que en Italia, por ejemplo, se hacen muy seguido. Ya no es algo tan innovador, ya hay un procedimiento, hay empresas ya especialistas en esto. El City Hall de San Francisco es un edificio pues, muy histórico para ellos, entonces también se aisló el edificio completo, se levantó y se colocaron los aisladores abajo de él. Un video de los disipadores viscosos que es creo que más fácil de mostrarles o ilustrar el comportamiento, que es muy similar, entonces les comentaba los amortiguadores de carro. Cuando viene el sismo, que es esta mesita que lo va a simular, lo que hacemos es, en un lado donde no tenemos disipadores, pues se nota el desplazamiento lateral tan grande que se tiene. Y ya sabemos que el desplazamiento está asociado al daño. Entonces, entre menor desplazamiento tengamos, menor daño vamos a tener. Este es un video de la empresa Taylor cuando se instalaron los disipadores viscosos de una de las torres más famosas acá en México, que le llama Torre Mayor. Ese es el disipador, el que se ven que están colocándole al contraventeo. Y ahorita van a ver la imagen de cómo lo están izando. Aquí ya es. Este es Avenida Reforma, no sé si alguno de Avenida México. Este es de la avenida más importante, de las más importantes de la ciudad. Ahí lo están izando el elemento. Lo van colocando y de un lado se coloca con tornillos, del otro lado se coloca el perno. Así es como se veía antes la ciudad, iban por el nivel
creo que ahí llevan por el 15, 14. Entonces prácticamente es tecnología que ya se lleva estudiada por varios años, no es nueva, pero sí ha sido muy poco usada. Les decía que al, al ser antes costosa o al tener muy pocas empresas que lo suministraban, pues era algo costoso, pero ahorita como ya es más normal tener más empresas que lo suministran, pues los precios por ende empiezan a bajar y se vuelve más atractivo a edificaciones que antes pues no podían ser eh, candidatos a este tipo de tecnología, como lo es este edificio, que este edificio se dañó en el sismo del 2017 otra vez acá en la ciudad. Perdónenme que me oriente mucho la ciudad, es que tengo toda la información de la ciudad, pero este edificio se rehabilitó con este tipo de sistema. Pero antes, imagínense colocar los costos de un edificio como Torre Mayor a los costos de un edificio que no supera los 10 niveles, era prácticamente impensado. Pero ahora, al tener más empresas que lo suministran, la ventaja de que el mercado se vuelve más competitivo y por lo tanto se puede aplicar a una mayor cantidad de estructuras, que al final de cuentas eso es lo que se busca o es lo que el objetivo principal de la empresa, buscar la resiliencia sísmica. Pues, ¿cuáles han sido las barreras de estos sistemas de protección o aislamiento de base? La primera es la económica, la segunda es un desconocimiento técnico tanto del supervisor, del proyectista, del cliente, incluso del arquitecto. Eh, el conocimiento de la ejecución de obra y de su mantenimiento también ha sido otro aspecto importante a convencer al cliente cuando va a hacer este tipo de suministros. Ya Ernesto y Valentín seguramente les han platicado y les contaron de cuál era la ejecución en obra y del mantenimiento necesario, que creemos que es muy bajo, en realidad es prácticamente nulo si lo comparamos contra una estructura, por ejemplo, metálica, que prácticamente se tendría que pintar al igual que el dispositivo cada cierto tiempo para evitar corrosión. El del aislador, pues solamente hay que revisar que la superficie donde se va a deslizar esté limpia y no tenga ningún tipo de polvo. Es un mantenimiento preventivo como cualquier otro tipo de sistema estructural. Entonces, si ya sabemos que sí se puede hacer una estructura resiliente, pues ahora la otra parte es saber si se puede hacer económicamente viable. Y aquí es lo interesante de la presentación. Todo lo anterior creo que se pudo haber estudiado en la presentación de Ernesto Valentín, incluso del doctor Guerrero, pero la parte más importante por la cual hemos podido nosotros ganar algunos proyectos, o la mayoría de proyectos, es porque económicamente somos más baratos. Entonces, le voy a mostrar, creo que son 4 ejemplos de edificaciones para que lo vean y ya después saquen sus conclusiones. Estos son nosotros hemos evaluado en 5 años como 200 edificios y estadísticamente estamos un 8% más arriba o más abajo, dependiendo qué condiciones tengamos, que al final les voy a mostrar esos slides. Entonces, este es un edificio normal de departamentos, son cercano a los 12, 13 niveles en la parte de donde hay más plusvalía en la ciudad. Le llaman Alcaldía Benito Juárez, que es como este, una zona en particular, que estaba antes estructurado con sistemas de marcos de baja ductilidad y con contraventivos concéntricos convencionales. Entonces, este era su sistema. ¿No? A nosotros lo que nos hacen es, oye, mira, te mando este modelo, a ver qué le puedes hacer. Como ya estaba diagonalizado, dijimos, bueno, vamos a quitar los contraventeos y vamos a ponerle disipadores de energía, a ver qué pasa. Eso sigue en la misma ubicación que las diagonales que ya estaban para no afectar la arquitectura del proyecto. Y en términos generales, para no hacer muy engorrosa la presentación económica, pues les muestro esta tabla tan sencilla como es. De un lado es con contraventeos y del otro con disipadores de energía. Si se dan cuenta, bajamos en acero o dinero en columnas, en traves y en los contraventeos. Ahí se ahorra. Solamente le tenemos que colocar el costo asociado al suministro y el costo asociado a la instalación del mismo. Pero en términos generales, bajamos la densidad cercana al 20%. Pasamos de 137 kilos por metro cuadrado a 110 kilos por metro cuadrado.
pero en términos de costo, cerca de los 2 millones de pesos fue el ahorro para esta estructura, que es una estructura tradicional acá en la ciudad, en donde es un terreno de 10 metros por 20 metros y donde le quieren colocar la mayor cantidad de niveles posibles. Otro edificio, un hospital en Chiapas, está cercano es muy cerca de Guatemala, es Tuxtla Gutiérrez, seguro hasta alguno de ustedes ya ha ido para allá, un hospital grande que se está construyendo allá, se evaluó igual, el proyectista me dijo, a ver, ¿qué puedes hacer? Entonces dijimos, va, ya te hay contraventeos tradicionales, simplemente vamos a sustituirlos y vamos a cambiarlos por BRBs. ¿Qué fue lo que se presentó? Pues ahorros cercanos a los 30 millones de pesos, o prácticamente, si lo vemos en dólares, serían eh, 1.5 millones de dólares en ahorro, pasando de densidad de 120 a 75 kilogramos por metro cuadrado. Entonces sí, es una ventaja económica bastante importante. Y me dirán, oye, pero ¿por qué está bajando tanto? El tema con este edificio es que traían contraventeos de una sección de 40 por 40 con placa de 1,5 y de 2. Eso hacía que las columnas pidieran más y por lo tanto las columnas y las traves tenían que subir su costo, su densidad o su sección. O sea, al bajarlo, o sea, al meterle una diagonal que no le aportara tanta carga a la columna, lo que hicimos fue poder bajarle esa sección transversal tanto a la columna y a las traves. Y por eso fue que se presentó ese ahorro de manera importante. Prácticamente la densidad bajó un 37-35% de uno respecto al otro. Otro edificio curvo, acá en la Ciudad de México, este es interesante porque este estaba diseñado con concreto y lo convertimos a acero más los disipadores. Vean cómo era una estructuración en forma radial, con los muros de concreto en perímetro y muros en el cubo de elevadores. Se pusieron con diagonales, o sea, con los disipadores. Y aquí algo interesante a mostrar. Aquí les pongo el costo por metro cuadrado. Costo por metro cuadrado de la estructura de concreto está en 4,800 pesos. Y el costo con acero y disipadores está en 4,667, o sea, un ahorro cercano al 3%. Pero o sea, si lo vemos de forma más global o más general, estamos haciendo competir el acero contra el costo del concreto, pero con todas las ventajas del acero y de los disipadores, que es mayor facilidad de montaje, mayor rapidez en tiempos de instalación, la estructura queda más limpia, más rápida y con el mismo costo que se tiene ahí el concreto. Entonces, si ponemos a competir acero con BRBs contra el concreto, pues podemos eliminar bueno, reducir la brecha de costos entre una estructura y otra. Otro data center allá en Querétaro también se pueden colocar en naves industriales. Entonces, es una estructura de acero que Querétaro es otro estado de aquí de México. La estructura estaba con marcos excéntricos, igual como en el video que vimos en las pruebas experimentales. Y aquí la densidad bajó un 26%. Columnas también bajaron su tamaño, se cambió por las diagonales completas. Las traves también se pudo reducir un poco. Ahí no tanto, prácticamente eran casi las mismas, pero en columnas fue en donde la verdadera ventaja. Se quitaron los contraventeos, que eran prácticamente 200 toneladas de puro contraventeo, se sustituyeron por los disipadores, que eran cercanos a 100 toneladas. O sea, reducimos todavía ahí el peso de la estructura y la densidad bajó un 26%. O sea, en costos pasamos de 6,200 el metro cuadrado a 5,260 el metro cuadrado de construcción. Esto es en pesos. Si lo queremos sacar en dólares, lo podríamos dividir entre 20. Entonces, podría ser, ahí, perdón, la estructura, la propuesta original, si la tenemos de 6,200 entre los 17, tenemos $374 por metro cuadrado contra los 5,260, $309 por metro cuadrado para esta estructura. Ah, estará interesante hacer el ejercicio de ver cuál es el costo allá en Guatemala de construcción para comparar y para verificar si estas ventajas que se presentan en la ciudad también se pueden presentar en Guatemala.
que estoy prácticamente seguro que sí, estoy convencido que sí. ¿Por qué? Porque aquí viene lo interesante de la plática. Estas son cuatro, si no me equivoco, cuatro diapositivas en donde se compara cada uno de esos puntitos es un edificio estudiado. Aquí ya lo vemos en términos generales. En el eje horizontal tenemos el costo del acero más el sistema de protección entre el costo de una estructura de acero normal. O sea, comparamos acero con disipadores contra una estructura de acero simple. Y al hacerlo, al dividirlo, una estructura entre la otra, ¿qué es lo que hacemos? Que el 100% sería el mismo costo. Arriba del 100% sería un sobrecosto y abajo del 100%, o sea, 90-80%, es un ahorro. Y en el eje vertical son los metros cuadrados de cada una de las edificaciones que se están estudiando. Podemos ver que se presentan casos en donde tenemos sobrecostos de hasta el 10% o donde tenemos ahorros cercanos al 17-18%, 15%, tal vez 9%. Pero en promedio, si sacamos de toda esa estadística, para condiciones de 10.000 o 15.000 metros cuadrados de edificación, en promedio estamos abajo 6% si comparamos una estructura de acero tradicional contra una estructura de acero con disipadores de energía. Si ahora lo hacemos para concreto, andamos muy cercano al 6% igual. Vean, aquí tenemos ahorros todavía del 17-18% y sobrecostos máximos del 6%. Aquí al ser estos dos son unos edificios altos que evaluamos, pero al ser edificios altos, ya el BRB, como trabaja el edificio ya a flexión, ya no trabaja cortante, el BRB ya casi no aporta lo suficiente. Tuvimos que incrementar la capacidad más y por eso es que se presentó este sobrecosto cercano al 1 o 2% en cada caso, que prácticamente para una inversión de miles de millones de pesos o millones de dólares, pues no es tan impactante. Pero en promedio, para igual 15.000 metros cuadrados, andaremos entre un 5%, 4%, 6%, perdón, por abajo de la estructura de una estructura tradicional de concreto, llámese muros de concreto, llámese traves, columnas de concreto, contra o comparándolo contra la estructura con concreto con disipadores de energía. Y aquí algo interesante que es comparar de acero con disipadores contra estructuras de concreto. Si nosotros comparamos concreto contra acero, podemos tener una diferencia de un 20-25%. Eso ya todos lo sabemos que el acero es mucho más caro que construir en concreto, pero el tiempo se puede ir al doble si lo hacemos en concreto. Entonces, ¿qué es lo que hemos evaluado? Es tratar de convertir estructuras de concreto, pasarlas a acero y ponerles disipadores. Y nos ha sucedido de todo. Aquí sí la brecha es más amplia. Hemos tenido ahorros igual hasta el 16-17%, pero sobre costos del 20%. Claro, porque estamos cambiando un sistema estructural una por otra. Pero en promedio la diferencia es el 8%. Ese 8% fácilmente, si nosotros le ponemos un costo al tiempo que va a tardar o que nos vamos a ahorrar de una estructura contra la otra, pues fácil se podría reducir tal vez a uno o a 2%, pues el incremento, o sea, al 101, 102%. Y si a eso todavía le consideramos evaluar la cimentación, porque en todos estos costos no está el costo de la cimentación, solo es el puro costo directo de la estructura. Entonces ese 8% fácil se podría bajar tal vez a un 3 o a un 2% cuando consideremos el tiempo asociado a la construcción y si consideramos la cimentación que no va a ser tan invasiva, todavía ya podríamos tener ahorro. Pero como sale de nuestra pues, área de conocimiento, por eso no lo ponemos. Y cuando comparamos estructuras de acero con disipadores y estructuras de concreto con disipadores, o sea, cuando son condiciones, digámoslo, similares, para una para el otro estamos un 12% arriba la acero. El acero está 12% arriba que la de concreto. Aquí ya es como dependiendo de cada proyecto que podemos hacer.
Si se dan cuenta, este es el slide que tiene una menor cantidad de edificios evaluados porque no es tan común que evaluemos en acero y en concreto, salvo que nos lo pide el proyectista o el cliente muy puntualmente. Y por costos por metro cuadrado para estructuras en acero y también para concreto, en el eje horizontal viene el costo por metro cuadrado y en el eje vertical los metros cuadrados. En promedio, para edificaciones de 10,000 metros cuadrados, el costo rondará los 1,050 pesos por metro y ya podrán hacer sus cuentas ustedes. Y para concreto, ahí es todavía algo más disparado. Estos que se ven acá son tan altos, es un costo de 4,000 pesos por metro cuadrado, porque son rehabilitaciones. Al hacer rehabilitaciones en concreto, eso sí se disparan por términos de temas de conexiones, de instalación, de toda una maniobra, y en acero no, en acero es un poco más compacto los datos. Pero en promedio, por metro cuadrado están en 232 pesos el costo de estos sistemas de protección sísmica. ¿Y cuál es la tendencia en México? Ahora sí, como les decía, antes teníamos la distorsión de seguridad de vida, que era este 2% que habíamos comentado, pero ahora ya vamos a tener una distorsión de operación inmediata. Para México ya vamos a ocupar o a requerir que para estructuras importantes tengamos distorsiones en operación inmediata para edificaciones como hospitales, escuelas, que tengan que cumplir con esas condiciones de las que ya hemos estado hablando. Y también por irregularidad, cuando una edificación es irregular, nos va a reducir la distorsión máxima permisible en un porcentaje, puede ser 40, 50%. Entonces, eso va a hacer que en México sea muy difícil cumplir con las distorsiones de entrepiso para edificaciones de gran valor o de gran importancia. Tendremos que recurrir a sistemas de protección sísmica para poder lograr cumplir con la norma. Y bueno, para ya terminar, tres conclusiones rápidas, sencillas. Como recomendación, hay que tratar de buscar la resiliencia sísmica junto con la viabilidad económica. Ya las sesiones pasadas les enseñaron o les dieron una introducción de los sistemas de protección sísmica. Acá es más como económico, pero sí se puede. O sea, si de inicio se puede plantear soluciones con este tipo de tecnologías, creo que fácilmente podríamos llegar a buenas metas. La segunda conclusión es que hay que buscar las alternativas para estas estructuras resilientes, un poco conectado con la primera, porque al final pues, es beneficio para la sociedad. Una sociedad como por ejemplo Turquía, que antes del sismo pues, era una ciudad completa y después seguramente va a haber una reubicación monumental de todo lo que se destruyó. Entonces esto es buscar la resiliencia sísmica que al final va a ser ventaja hacia la sociedad. Y la normatividad para el caso de México, tal vez para también en Guatemala, se va a poner cada vez más estricta. Entonces, este tipo de tecnologías nos van a ayudar a poder cumplir con los requisitos de la reglamentación vigente. Pues por mi parte es todo. Les agradezco mucho el tiempo. Es viernes, por eso no me fui tan alargado. Traté de hacerlo lo más tranquilo posible para que lo pueda ser digerible. No sé si haya alguna duda o algún comentario. Buenas tardes, pues antes que nada, muchas gracias. En lo que se plantea ahí cualquier duda o alguien se anima ahí a abrir su micrófono, pues a mí me parece que las cosas que se han conversado a lo largo de la conferencia son completamente aplicables a Guatemala. Eh, Así es que creo que acabamos de ver casos muy similares a los que podremos encontrar tentativamente en el país. Y creo que va a ser de mucho valor el haber realizado esta serie de presentaciones y sobre todo que quedarán ahí grabadas, ¿no? Y para futuras consultas, para todos aquellos colegas que quieran informarse al respecto. Bueno, y nada, pues agradecerte mucho, estimado ingeniero Fernando, por este tiempo. Ah, veo que hay una pregunta. Si quieres, Sí, sí, si sí, quieres la leo, indica si por tienen favor. datos para usar los dispositivos para reforzar estructuras existentes. No sé a qué se refiere con datos.
si datos económicos o datos técnicos. Y los datos económicos sí los tenemos, son los que les presentaba acá. eh, sí, son estos. La mayoría de costos, los costos grandes que ven acá son de rehabilitaciones. Los costos de estructuras nuevas o de inicio son los más pequeños. Pero si se refiere a lo técnico, sí, con mucho gusto. Me parece que ya presentaron la página de la empresa. Entonces ahí tienen todo, ahí viene la información técnica que se necesita. Por ahí hay un manual de diseño de estos sistemas para poder rehabilitar edificios. Y si no, con mucho gusto se puede acercar con Enrique para que él pueda compartir la información. Sí, yo ahí abonando a lo que indicaba Fernando, pues sí, existe información que permitiría, digámoslo así, modelar a nivel de factibilidad, ¿no? Uno de estos dispositivos y poder determinar cuál sería la modificación o la incidencia que tendría en la respuesta, ¿verdad? De la estructura. Así es que esa información sí está. La página, el sitio web de la empresa es un punto de consulta, tal y como está en la presentación que vemos en pantalla, ¿verdad? Sería www con la misma terminación, dampo.com.mx. Eh, y también, pues a través de mi persona, podrán contactarme y podría compartirles directamente esa información técnica, ¿no? Dependiendo el sistema que consideremos que puede funcionar mejor. Perfecto. No, pues no lo pude haber dicho mejor. Pues cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto por acá estaremos. Creo que es una tecnología que en estos países como México, Guatemala apenas se va a usar, pero esperemos que haya un boom de esto, porque al final pues, es ventaja para la sociedad. Pues con todo gusto, con toda confianza, acérquense. Los canales están abiertos para poder evaluarlo con muchísimo gusto y esperemos que pues, llegue en algún momento el poder colaborar y que se materialice todo este conocimiento ya en algún edificio de allá de Guatemala. Muchas gracias, Fernando. Pues no sabes cuánto te agradezco el haber reservado tu tiempo y el del equipo de Ampo también para acompañarnos esta semana y no dudo que pronto pues podremos empezar a compartir esta buena experiencia para llegar a casos ya puntuales, ¿no? De la implementación o el equipamiento de sistemas en edificios. Así es que muchas gracias a todos quienes nos acompañaron y estamos siempre en contacto. Espero que no sea la última vez que nos miremos. Seguro que no. Por acá andamos. Muchas gracias a todos. Tengan buen fin de semana. Muchas gracias igualmente. Hasta Hasta pronto. luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.